y porque además siempre he recibido mucho amor de ustedes, y amor con amor se paga, ¿cierto? Pues bien, les decía entonces que vamos a hablar un poquito de eso mismo, del amor de Dios o del amor del Espíritu Santo obrando en mí. Cada quien puede decirlo de esa manera, el amor de Dios obrando en mí. Porque a veces miramos el amor de Dios como en abstracto, como que obra en todos menos en mí. Y resulta que esencialmente ese amor obra en cada uno de nosotros y en todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque es que Dios tiene un amor muy especial, muy particular. Y voy a ponerles un ejemplo para los que son padre o madre. Ustedes tienen un amor por todos los hijos, ¿cierto que sí? Pero también tienen un amor de predilección por cada uno. Y a cada uno lo ama intensamente, pero de manera diferente. ¿Sí o no? Porque cada hijo tiene una necesidad diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos don Samuel y doña Carlita, sus hijos. El mayor es muy diferente al menor y necesitan una atención diferente y un amor igual de intenso, pero diferente. Y así cada uno de ustedes, sus hijos, han experimentado un amor que es muy grande y uno puede decir que los ama a todos, pero hay un amor distinto por uno y otro, sin decir que sea más o que sea menos, simplemente que a cada quien se ama con el amor debido. Pues así mismo es el amor de Dios. Dios nos ama a todos porque somos sus hijos, pero a cada uno nos ama con un amor de predilección. Eso es una cosa hermosa, por eso es el amor del Espíritu Santo obrando en mí. Y vamos a tomar un texto bíblico de Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado. Palabra de Dios. Voy a repetirlo porque este texto es hermosísimo. El amor de Dios, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces les decía que ese amor de Dios no es una cosa abstracta, no es una cosa lejana, es una cosa real. Y estoy diciendo una cosa, pero no es una cosa. Ahorita miraremos un poquito más adelante. Es como por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Pero es algo que es personal, que es individual, pero que para poderlo entender voy a tomar unos textos bíblicos inicialmente como para que enmarquemos bien toda esta historia. ¿Quién quiere, por favor, buscar Ezequiel 36, 24 y siguientes? ¿Quién levanta la mano y busca Ezequiel 34? Perdón, Ezequiel 36, 24. ¿Alguien? ¿O lo busco yo? Ezequiel 36, 24. ¿Listo? Ya lo tienen allí. Vamos a ver qué es lo que nos dice Ezequiel y por qué les quiero hacer esta lectura. Ezequiel. Ahí lo encuentran cerquita entre el Génesis y el Apocalipsis. Ezequiel 36, 24 nos va a decir así, mire qué hermoso. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas e idolatrías, los purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré o arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré en ustedes mi espíritu y haré que se conduzcan según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Palabra de Dios. Ahora vamos a leer Jeremías 31, 31, 32. Jeremías 31. 31 dice así: he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Mucha atención. ¿Qué es lo que va a pactar?
no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos con ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Vamos a enmarcar un poquito todo esto para que vean lo interesante y cómo se complementan estos tres textos bíblicos de acuerdo a lo que nosotros estamos meditando. ¿Con cuál empezamos? Romanos 5:5. ¿Qué es lo que decía allí? El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y eso es una verdad. Precisamente nosotros que somos todos bautizados, hemos recibido la fuerza, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos son bautizados aquí? Levántame la mano. El Espíritu Santo. Uno no sabe. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones con toda seguridad. Pero ¿qué pasa? Que a veces no se nos nota. Pues sí. A veces no se nos nota ese Espíritu Santo. A veces por nuestras acciones, por nuestra vida, por los ires y venires. Y no solamente hablemos del pecado, por nuestra vida a veces de aflicción y tantas situaciones que enfrentamos, no se nos nota. Por la misma timidez y también porque somos flojos para orar. El Espíritu Santo a veces no se nos nota. Y uno quisiera como disfrutar de ese amor de Dios y poder decir, en mi vida yo quiero experimentar de eso que hablan. ¿Les ha pasado alguna vez que nosotros vemos que Dios actúa muy bonito en otras personas y como que uno no siente, como que uno ve a un Dios tan lejano, que como que dicen que por allá curó no sé quién, que esa persona se convirtió y uno, ahí vamos. ¿Y usted cómo vive el Espíritu? Bien, ¿y usted? Como que nos falta. ¿Y saben dónde está la clave? En esos dos textos bíblicos que acabamos de escuchar del Antiguo Testamento. El uno fue ¿cuál? Ezequiel, ¿qué? 36, 24 y siguientes. ¿Qué es lo que decía el Señor allí? Si colocaron atención. Que os congregaré de entre todas las naciones, os llevaré a una tierra, y allí dice así, les daré un corazón nuevo. No, pero primero dice que arrancará de nosotros, de nuestra carne, todas nuestras idolatrías, nuestras inmundicias. Es decir, que Dios quiere arrancar todo lo malo. Y después dice, así, arrancaré de vuestra carne ese corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Eso es una cosa maravillosa. Y en ese corazón nuevo, después de decir, infundiré en vosotros mi espíritu y haré que se conduzcan o caminen según mis preceptos. Decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, refiriéndose a este mismo texto, que nosotros lo que necesitamos es un trasplante de corazón, espiritualmente hablando. Porque nuestro corazón, a medida que van pasando los años, pues se va llenando de muchas cosas negativas. Nos vamos llenando de pecados, de odios, de resentimientos, de rencores, nos vamos llenando de tristezas, de malos ratos, de traumas, de tantas cosas se va llenando nuestro corazoncito, que a la final Dios no puede actuar libremente. Y por eso el profeta Ezequiel lo que dice es que va a sacar ese corazón y a ponernos, ni siquiera dice que lo va a reparar. ¿Qué va a hacer? Nos va a poner un corazón. Saltemos a Jeremías. ¿Qué es lo que decía Jeremías? A ver si pusimos buena atención. He aquí que yo pactaré con la casa de Israel una nueva, y atención, no como la alianza que pacté con sus padres, sino que esta alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones las escribiré. Allí viene el meollo del asunto. Presten atención. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿sobre qué las recibió? ¿En qué estaban escritas? ¿Y qué pasó con esa ley que Dios le dio a estas personas? ¿La obedecieron o la desobedecieron? La quebrantaron. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Ustedes son conocedores de la ley de Dios, de los mandamientos? ¿Sí o no? ¿Cumplimos los mandamientos al
cabal al pie de la letra o a veces nos desviamos? Porque también estamos viviendo con esa ley externa, una ley que viene como de fuera de nosotros, como que se nos impone, como que está escrita sobre esa piedra todavía. Es decir, que si nosotros permitimos que Dios, primero, la tarea es, primero, transforma nuestro corazón, nos da un corazón nuevo, ese corazón nuevo que nos da Dios, ese sentir nuevo que nos da Dios, ¿está listo para qué? Ojo, ¿para qué? Dice la palabra. Esta será la nueva alianza que pacte contigo. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Pero Dios puede escribir una alianza nueva en un corazón roto, en un corazón vuelto nada. No puede. Por eso la palabra dice Ezequiel que nos va a dar un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo que Dios nos da, entonces ya viene Dios y pacta una nueva alianza de tal manera que ya sea algo que surja desde mi interior, como un deseo de agradarlo y no solamente como una cosa impuesta. Ahorita le decía al hermano, y yo lo he repetido aquí y siempre lo repito y vuelvo a repetirlo, es que el problema de la conversión es un problema de 2/4. ¿Recuerdan? Los que han estado conmigo otras veces, el problema de la conversión es un problema de 2/4, pasar las cosas de la mente al corazón. ¿Cuándo tenemos todo el conocimiento en la mente? Como cuando tenemos la ley escrita sobre piedra. Conocemos los mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todo. Segundo, no jugar su santo. Tercero, santificar. Cuarto, honrar padre, madre y los padres, seres dignos de honra para que sus hijos lo honren, porque eso no es un mandamiento ciego. Eso no es tan bueno. Ojo con ese cuarto mandamiento, porque dice, hay que honrar padre y madre. Ojo, padres, los papás tienen que ser dignos de honra de sus hijos, porque si no... Quinto, no mata. Exactamente nos conocemos los mandamientos, pero aquí, una cosa es tenerlos aquí porque nos los enseñaron en el catecismo cuando íbamos a hacer la primera comunión, y otra que esté escrito o que esté como sellado o que lo queramos vivir desde el corazón. Y es una cosa diferente. Yo ya no los cumplo por obligación o porque me toca, sino porque me nace. Y para que eso ocurra, necesitamos ese corazón nuevo. Y eso es lo que hace y es lo que obra el Espíritu Santo en su amor. Es lo que obra el Espíritu Santo con el amor. Ir transformando ese corazón nuestro de a poco, en la medida en que nosotros vamos abriendo nuestro ser, vamos conociéndole, vamos escuchándole, uno no se da cuenta, a veces sí, pero a veces poco a poco Dios va haciendo la obra. Y cuando usted se da cuenta, ha comenzado a cambiar sus vicios. Cuando usted se da cuenta, ha dejado ciertas cosas que te hacían daño y te das cuenta que ya no lo estás haciendo. Cuando menos piensas, vas cayendo en la cuenta de que ahora te gusta orar y antes no. Cuando sin darte cuenta y poco a poco Dios va haciendo, en otros son de sopetón de una vez, pero en algunas personas es poco a poco. Dios va haciendo la obra, Dios va transformando ese corazón de piedra en un corazón de carne. De esta manera entonces, les decía, es como nosotros vamos a experimentar el amor de Dios, no como una cosa abstracta, como que nos contaron, sino como algo que totalmente real en nuestra vida. Lo primero que necesitamos es pedirle a Dios que cambie ese corazón. Y ese corazón hay que cambiarlo. No es el tema, pero cuántas cosas hay en nuestro corazón que nos hacen daño. Cuántas heridas emocionales, cuántos vacíos afectivos, cuántos complejos de culpa, cuántos duelos, cuántos rencores, odios, resentimientos, cuántos eventos traumáticos que hayamos enfrentado, ¿cierto? Cuánto complejo de culpa que tanto nos afecta. Es decir, que nuestro corazón necesariamente necesita ser tocado por Dios, porque si nuestro corazón no es tocado por Dios, no vamos a entender cómo es que Dios actúa y cómo es que Dios nos ama de una manera tan especial. Recuerden que es un amor universal. A todos nos ama por igual, pero también ama a cada uno de manera particular o personal o predilecta. Por eso siempre decimos que somos sus hijos amados. Y está bien decirlo. Acuérdense en el ejemplo de los papás. Yo voy retomando para que no se nos olvide, los que acabaron de llegar. Les decía que así como es el amor de los padres de familia por sus hijos, que los aman a todos por igual, pero a cada uno también en particular, así es el amor de Dios. Nos ama a todos y nos ama también
a cada uno. Y para experimentar ese amor, necesitamos un cambio de corazón, para que la ley, lo que Él nos enseña, no sea escrito como algo externo, sino algo personal, interior, que viene más desde dentro. Es decir, que lo que queremos o lo que necesitamos es descubrir cómo el amor de Dios nos va santificando, nos va sanando y también nos invita a servir. Dios le pague. Puro amor de Dios, vea. Si estoy hablando muy rápido y si no me entienden, me dicen, bájale a la velocidad, porque yo hablo muy rápido. Bueno, sí me estoy haciendo entender. Es que yo hablo muy rápido, de verdad, entonces no les dé pena decir, bájale un poquito y yo hablo más despacio. Bueno, no hay ningún problema, de verdad, no se sientan apenados por eso. Veamos entonces cómo actúa ese amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios es un amor realmente en acción. ¿Y cómo es ese amor de acción? Vamos a ver por qué, porque el tema es el Espíritu Santo, es el amor de Dios en mí. Y les decía que cuando inicié el tema que deberíamos bien decir, ¿cómo fue que le dije, hermanito, que debería hacer? Que me decir, el amor del Espíritu Santo obra en mí, es decir, el amor de Dios obra en mí. Porque cuando nosotros vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 733 y 734, nos va a explicar concretamente cómo es que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. 733 y 734 del Catecismo de la Iglesia Católica. Más o menos va a decir así, más o menos. Hablando del amor en Dios. Cuando nosotros hablamos humanamente del amor, casi siempre lo relacionamos con un sentimiento y desde el punto de vista espiritual como una virtud. Ojo que son cosas diferentes. Humanamente como un sentimiento. Uno siente que ama a alguien. Usted comienza una relación porque se enamoró, porque hay amor. Y desde el punto de vista espiritual, el amor más que un sentimiento realmente es una virtud. Una virtud teologal. Una virtud teologal. Pero cuando hablamos del amor en Dios o de Dios, ya no podemos hablar ni de un sentimiento, ni tampoco hablar de una virtud. ¿Sabe de qué tenemos que hablar? De una persona. Y entonces, ¿cómo surge el amor? Voy a hablarles un poquito enredado, pero es del Catecismo de la Iglesia Católica para que luego lo aterricemos bien. El Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Así lo va a explicar. Ese es el fruto del amor. El Espíritu Santo es el fruto del amor del Padre y del Hijo. Es decir, el amor que hay entre la persona del Padre y del Hijo, de ahí emana, brota. No es que se cree, porque el Espíritu Santo no es creado, porque es la Santísima Trinidad, de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, pero es el amor en sí. Por lo tanto, cuando nosotros clamamos el amor de Dios, no estamos clamando una virtud, ni estamos clamando un sentimiento. Estamos clamando ¿qué? Una persona, una realidad. Cuando usted dice amor de Dios, en otro término está diciendo Espíritu Santo. Eso es el amor de Dios, es Espíritu Santo. Cuando decimos amor de Dios, decimos Espíritu Santo. Porque ese es el germen de esa gracia, de esa persona divina de la Santísima Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo, que se derrama en nuestros corazones y comienza a actuar de una manera totalmente sorprendente. Y es importante entenderlo así, porque cuando uno habla de amor, muchas veces en nuestro contexto humano, a veces uno se confunde, porque el amor humano es un amor perfecto o imperfecto. Absolutamente imperfecto. El amor humano. Porque lo confundimos, porque no entendemos qué es realmente el amor. Pero cuando clamamos a Dios a amor, entonces es alguien, no algo, lo que viene en nuestro auxilio. Y por eso es que cuando nosotros clamamos el amor de Dios, recibimos consuelo. ¿Alguna vez ustedes han pasado por momentos de dolor? Seguro que sí. Y cierto que es muy bonito cuando alguien llega, se acerca, te abraza, te acompaña y ustedes sienten amor real, un amor que es un amor desinteresado, pero es un amor que sana,
es la compañía. Eso no es verdad. Hace un año murió mi papá y cuando llegaban y me abrazaban y yo sentía una cosa tan bonita, cuando me escribían un mensaje yo lo leía, era tan bonito. Y eso es amor real. Igual pasa cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo, su amor viene y nos levanta. Cuando usted esté pasando por momentos de crisis, por momentos de dificultad, cuando le esté yendo mal en su hogar o con sus hijos o en su estudio o cualquiera que sea su realidad, atrévase a clamar a ese amor de Dios que llegue en su auxilio, a ver si no recibe consuelo. Uno se levanta, ¿por qué? Porque es un amor personal, porque ese amor de Dios no es más que el mismo Dios obrando. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y así es, porque así nosotros lo hemos podido experimentar. Es ese amor que se derrama en nuestros corazones y que realmente está allí como un vínculo entre Dios y los hombres. Así como hubo ese vínculo entre el Padre y el Hijo y el amor, cuando nosotros pedimos también a Dios, invocamos su amor, se genera ese vínculo hermoso. 7:33 y 7:34. Es así mismo como Jesucristo, y pueden confrontarlo en varias partes de la palabra del Señor, como Jesús promete que va a derramar el Espíritu Santo Consolador. ¿Se acuerdan que así lo llama? Dice, cuando yo me vaya enviaré el Paráclito, que significa el Espíritu Santo Consolador. Y así actúa. Vamos a recordar la palabra de Dios. ¿Quién ha leído el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos 21 y siguiente? Segurito que todos. De pronto por la cita no lo recuerdan, pero si les cuento la historia, la van a traer ahí mismo a su memoria. Más o menos dice así: ya había muerto Jesús y dice que los apóstoles estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Y qué pasó allí? Se presentó Jesús en medio de ellos. Los saludó, les dijo, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos al costado. Después sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. En ese texto bíblico nosotros podemos comprobar cómo ese espíritu de consuelo, ese espíritu de amor y de consuelo se hace presente para transformar la vida de unas personas que estaban llenas de miedo, que estaban tristes y afligidos. Igual pasa cuando San Lucas nos cuenta el texto de los discípulos de Maús. Van tristes porque su Mesías ha muerto, porque su esperanza estaba por los suelos. Imagínense, los discípulos de Maús dejar todo, caminar con Jesús, cuando Jesús crucificado, todos sus sueños, todo su proyecto de vida, de alguna manera se había venido abajo. Y van a Emaús tristes. Estos mismos apóstoles que nos acabo de narrar en el Evangelio de San Juan, también tenían sus esperanzas, también tenían sus ilusiones puestas en Jesús. Y humanamente estaban derrotados. Y no solamente estaban tristes porque Jesús se había ido. Además tenían otro problema. Los judíos y los romanos los estaban buscando. Imagínense. Y eso pasa muchas veces en nuestra existencia. A veces uno tiene proyectos de vida, tiene sueños, tiene esperanzas. Uno tiene puestas sus ilusiones en personas o en cosas. Y qué duro cuando se nos viene abajo la vida. Qué duro cuando de pronto lo que uno estaba soñando ya no es. Y cuando uno va terminando frustrado. Pero ahí dice la palabra, les enviaré el Paráclito. Y esos apóstoles, tanto los de Maús como los del Evangelio de San Juan, fueron encontrados por Cristo. Sopló sobre ellos su espíritu. Fueron levantados, fueron restaurados de tal manera que los discípulos de Maús, aun siendo de noche y siendo territorio peligroso, volvieron a anunciar a Cristo hasta donde estaban sus hermanos. Y estos apóstoles que estaban también encerrados con miedo, luego en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo los vamos a encontrar? No, en el capítulo 3, después de que ocurre Pentecostés según San Lucas. En los Hechos los vamos a ver ya predicando y anunciando por toda parte que Cristo había resucitado y ya no tuvieron más miedo. Y como que se reinauguró, se restauró, se reinventaron en sí mismos por la fuerza de Dios y salieron adelante. Hermanitos y hermanitas, la vida no se acaba por una situación que a veces nos parece caótica. Mientras haya vida,
hay esperanza. Y si Dios está, todo es posible. A uno se le puede derrumbar el mundo, se le puede acabar la vida y nos volvemos a levantar. Y podemos seguir adelante. Y yo se los digo por experiencia, yo he pasado por eso en varias ocasiones. Y perdonen que voy a tomarme el atrevimiento de contarles un poco de mi testimonio. Ustedes me han visto siempre viniendo como cura a predicar, o luego que dejé el ministerio. Pero miren, yo estuve 8 años como sacerdote de la Iglesia Católica. Presidía la misa como el Padre Manglio, y muchos de ustedes me conocieron así. Y en un momento determinado, después de pensar mucho, de hablar con mi obispo, de sentir unos vacíos, decidí dejar el ministerio. Y me pasó como los apóstoles. Yo me sentí perdido en mitad de pandemia, sin qué hacer, sin plata en el bolsillo, sin amigos en general. No voy a hablar en particular porque muchas personas me apoyaron, pero digamos que las grandes multitudes que me seguían, y el Padre, ya después, ya no es cura, ya no gusta, y es normal, y es entendible, ¿verdad? Porque uno también termina con las esperanzas e ilusiones de mucha gente, y yo asumo mi responsabilidad en eso. Pero me rehice, y empecé a orar y a clamar a Dios, y Dios me fue mostrando otra vez el camino, y empecé yo a clamarle lo que siempre soñé, una familia, y Dios me mandó una buena mujer, y me iba a casar con ella, y feliz, y afloé. ¿Cómo es que se me daña la relación otra vez? Y se me acabó todo otra vez. Yo me dije, bendito sea Dios. Y entonces, ya ni para cura ni para casarme, pues. Porque es que somos seres humanos y entra uno en una crisis. Y les digo que experimenté la peor crisis de toda mi vida. Porque me senté y dije, dejé de ser cura porque quería una familia. Empecé un proyecto de familia y también fracasé, y ahora. Para mí fue lo más terrible del mundo. Y vuelvo a decirles, experimenté el amor de Dios consolador. Porque en ese momento de crisis, busqué de Dios. Y me aferré a Él de una manera tan bonita que para mí fue, después de haber predicado tantos años, fue una manera nueva. Porque es que Dios no se repite. Así haya sido un retiro que yo ya conocía, que sabía lo que hacían, todo, lo viví. Lo que Dios me levantó y volvió y me reinventó. Y me dio como nuevas fuerzas y empecé a predicar nuevamente y decir, ¿qué carajos? Fue bonito. En esas me llegó una carta del Papa cuando pedí la dispensa donde me decía, sigue poniendo en obra tus dones y carismas. Ya no vas a ejercer el sacerdocio, pero sigue predicando, sigue anunciando, sigue atendiendo a los enfermos, sigue haciendo... Fue una cosa maravillosa. Y Dios me reinventó y me levantó. Y por eso estoy aquí hoy. Porque Dios me dio la gracia de nuevo. No, pero espere, no aplaudan. Ahorita le aplaudimos a Dios un rato, pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Yo no sé usted por qué situación de vida esté pasando. Yo no sé si sienta que su vida se está fracasando, que su hogar ya no tiene salida. No tengo ni idea por qué esté pasando, pero sí estoy convencido de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Y no solo nos escucha, nos atiende. ¿Cuándo? Pues en el momento de Dios. Y después es más bonito todo. Es más bonito todo. Te contaba, hermano, ahora estoy sirviendo mucho con las cárceles. Pues tengo mi trabajo, obviamente, pero aparte salgo a anunciar, a predicar. Y qué hermoso, qué bonito cómo Dios le permite a uno reinventarse y empezar de nuevo. Dios es un Dios de consuelo. Dios es un Dios de amor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a veces, y les hacía esta pregunta hace un rato, ¿por qué nosotros muchas veces no podemos experimentar ese amor de Dios que nos consuela? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué muchas veces uno quisiera como que encontrar ese Espíritu Santo actuando en nuestra vida y no sé qué pasa, que no encontramos a ese Dios? Ahorita hablamos de eso. Hablemos de otra cosa bonita aquí. Mientras, miren, ese Dios Espíritu Santo que es amor y que es consuelo, actúa también a través de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 nos va a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Si quieren toman nota para que lo escribamos. Ya se me va a acabar el tiempo. Bendito sea el Señor. Nos quedan 4 minutos y apenas estamos introduciendo. No, mentira, no. A mí no me gusta pasarme mucho. Dios comienza entonces cuando usted permite que Él actúe a darte la gracia de experimentar esos frutos de su amor, de su paz. Además, te permite reavivar esos dones y esos carismas,
porque los dones de Dios son irrevocables. Lo que Dios regala, ahí permanece. Dios da la gracia y Dios hace nuevas todas las cosas. Yo me ponía a pensar esta semana en el beato guatemalteco, ¿cómo es que se llama? ¿Sí saben, no? El santo hermano Pedro de Betancourt, que murió ¿en qué año? 1667, en la antigua Guatemala. ¿Nació en dónde? En Tenerife. ¿Cuántos añitos tenía cuando murió? Sí sabe, claro, ¿cómo no van a conocer a su santo? 41 añitos murió. ¿Y saben a qué edad llegó a Guatemala? A los 23 años. Que a mí me gustó mucho, hace años que estuve allá en el convento de él dando un retiro. Me gustó mucho su vida y empecé como a conocerlo. Lo que hizo el hermano Pedro de Betancourt en Guatemala fue impresionante, porque siendo un joven europeo de 23 años, Dios lo impulsó para coger un barco y venirse hasta llegar a estas tierras guatemaltecas y comenzar a evangelizar no solo Guatemala, sino Centroamérica. Y lo que hizo Dios a través de él, los colegios que fundó, las instituciones de caridad, y era una cosa sorprendente porque él tenía una visión de futuro, era un hombre que parecía adelantado a su época. Estamos hablando del siglo XVII y tiene una visión actual. Por ejemplo, entre las cosas que hicieron, que ustedes saben más eso, cómo colocó un hogar para atender a los jóvenes que estaban en las calles, que tenían problemas de vicio o cualquier cosa. Y lo bonito, ¿sabe qué? Que era un hogar donde atendía tanto a blancos como a mestizos o como a negros, que para nosotros es normal, pero hablemos de esa época en que eran las clases sociales tan marcadas, y era para todos. O cómo comenzó a hacer esos proyectos de hospitales, o cómo colocaba, por ejemplo, casas para que la gente pudiera estudiar, los jóvenes que no tenían acceso al estudio pudieran vivir e ir a la universidad y formarse. Y cómo tenía ese amor por los pobres tan impresionante, que los visitaba, los acogía, los servía y les entregaba sus propias cosas. Y los frutos que luego aparecen, que hace la casa de Belén, y luego vienen las belenitas y las, ¿cómo es que se dice? Las belenitas y las belenitos, porque eran hombres y mujeres y continúan su obra. ¿Y por qué ocurre eso en una persona? Porque dejó que el amor de Dios actuara. Y el hermano Pedro de Betancourt no era una persona diferente a usted y a mí. ¿Y saben por qué no era diferente? Porque él fue bautizado y recibió el mismo don del Espíritu Santo que ustedes y yo hemos recibido. Porque ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Es más, el mismo Espíritu Santo que recibió Cristo el día del bautismo es el mismo Espíritu Santo que usted y yo recibimos en nuestro bautismo. Y fue el mismo que recibió el hermano Pedro de Betancourt. Quería ser sacerdote y no pudo. Imagínense cómo sería su frustración querer empezar en los estudios clericales y no poderlo. Y entonces eso lo frustró, ¿no? Entonces se dedicó y se hizo un monjecito de los frailes capuchinos. Y mire qué hermoso. Lo que le digo, a veces uno tiene planes y uno cree que las cosas se acaban y se reinventa en el poder de Dios y seguimos adelante. Y la obra continúa. Pero entonces les decía, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo actúe porque tenemos ciertos obstáculos. Y los obstáculos voy a mencionarlos en 3 cosas esenciales. Por el miedo, la autosuficiencia y el pecado. Son como los 3 elementos esenciales por los cuales el Espíritu Santo no actúa. Por el miedo, primero que todo. A uno le da miedo. Yo estoy seguro que si le pasara el micrófono a cada uno de ustedes para que hablara aquí y contara su testimonio, a algunos tal vez les daría miedo, porque a veces nos tememos. O el miedo, que a veces son miedos muy existenciales, que uno no sabe ni a qué. El miedo nos paraliza, el miedo paraliza. Los apóstoles en el capítulo 21 de San Juan, ¿por qué no salían a predicar? Porque tenían... Ahí está. ¿Y qué necesitaban? Espíritu Santo. El miedo nos paraliza. El miedo a veces impide que nosotros obremos. ¿Cuántas personas de las que estamos aquí presentes, a cuántas personas Dios les habrá dado dones y carismas? Y nos da miedo ejercerlos. Yo he conocido personas que tienen un don de la palabra y no se atreven a predicar. O tienen un don para orar por los enfermos y no se atreven. O poder para muchos otros dones y carismas y les da miedo ejercerlos. Y entonces a veces Dios está ahí
y el miedo nos impide. Lo otro, ¿qué fue lo siguiente que les dije? La autosuficiencia. No, pues que mejor dicho, el Espíritu Santo nos quedó pendejos, uno se cree como superiorcito. A veces somos tan orgullosos, tan autosuficientes, que creemos que todo lo podemos por nosotros mismos y se nos olvida que en todo dependemos solamente de Dios. En todo. Es que ¿qué somos nosotros? La vida es tan efímera que nos acostamos a dormir y en fe mañana despertamos vivos, pero ¿y si no? O sea, y entonces ¿cómo puede uno creerse autosuficiente si no somos nada? Desnudos nacimos y con nada vamos a volver al hueco, al hoyo. Aquí te puede decir así. Desnudos vamos a volver al hoyo. Y entonces no podemos ser autosuficientes. A veces creemos sabérnosla todo espiritualmente. Entonces, que yo he estado en el curso de no sé qué, y he leído a no sé qué santo, y he leído la Biblia, y me conozco las cartas de los papas, y nos sentimos tan autosuficientes que Dios ya no puede obrar. Porque cuando Dios quiere obrar, me dice, no quite que aquí el que obro soy yo. Y ese es uno de los problemas. Y el tercero, pues obviamente es el pecado. El pecado, mientras más abunda el pecado, la gracia va desapareciendo. Yo les he hablado de un ejemplo. Supongamos que aquí está Dios y por allá está el demonio. Y si yo me voy alejando de Dios, si yo estoy de Dios, al lado de Dios, Dios va a actuar y mi vida va a ser feliz. Pero entonces comienzo a ir pecando y me voy acercando al maligno a través de mis obras. Y a medida en que me voy acercando al maligno, ¿de quién me estoy alejando? Y ahí es cuando vienen las consecuencias familiares, personales, existenciales, espirituales y demás.